Bienvenidos. En esta clase aprenderemos cómo insertar una tabla dinámica. Lo primero que debemos hacer es normalizar nuestros datos. Esto quiere decir que todos los datos estén correctamente en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar sobre esta tabla que tiene la columna A con el ID del empleado, la B es el apellido, nombre, luego estamos hablando de una seccional, facultad y cargo, con lo cual asumimos que estamos hablando de unos empleados en una universidad y tiene la información del salario, la fecha en que han comenzado a trabajar y su fecha de nacimiento. Por ejemplo, si aquí tuviéramos en la columna E, si en la cabecera estuviera faltando una información, no dijera ahí nada y estuviera en blanco, aquí tendríamos problemas para ingresar la tabla dinámica. Estos son datos que no están normalizados y nos traería problemas a ingresar la tabla dinámica. Esto no sería correcto, por lo tanto, nos falta normalizar los datos. Aquí todas las cabeceras tienen que tener información, no debe haber nada vacío. Y luego todas las columnas deben de tener y todas las celdas deben de tener el formato correcto. Entonces los salarios deben estar en formato de moneda y las fechas deben de estar con el formato de fecha. Una vez que ya tenemos todos nuestros datos formalizados, podemos optar dejarlo como un rango, como lo tenemos en este momento, o cambiarlo a una tabla. Aquí tenemos la opción de darle formato como tabla. En este momento lo vamos a dejar así como un rango, pero también se puede manejar como una tabla. Ahora lo veremos cuando vamos a ingresar nuestra tabla dinámica. Ok, ya tenemos entonces nuestros datos normalizados. Lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro rango. Lo podemos seleccionar con el mouse aquí, seleccionar toda nuestra base de datos hasta la fila 117, o lo podemos hacer ubicados en cualquier parte de la tabla con los comandos Shift, Control, barra espaciadora, seleccionamos toda nuestra tabla, todo nuestro rango. Entonces, una vez que tenemos nuestro rango seleccionado, nos vamos a la ficha Insertar, categoría tablas, y aquí tenemos la opción de tabla dinámica. Entonces, aquí ya nos dice seleccionar una tabla o un rango. Como nosotros ya habíamos seleccionado el rango antes, ya nos lo pone aquí por default, que va a ir del rango de la A1 a la I117. Si nosotros le hubiéramos cambiado este rango, le hubiéramos dado un comportamiento de tabla, ya nos estaría leyendo la tabla que le hubiéramos seleccionado, pero bueno, lo tenemos ahora como un rango. Por default, Excel siempre nos va a poner las tablas dinámicas en una hoja nueva de cálculo. Para efectos de visualización, ahora en esta clase los vamos a poner en la hoja existente para que podamos ver la base de datos siempre al lado de la tabla dinámica en esta clase. Entonces lo vamos a cambiar a una hoja de cálculo existente y la vamos a ubicar aquí junto a la base de datos. Le vamos a dar al botón aceptar. Perfecto, entonces ya nos crea aquí para poder ir generando nuestra tabla dinámica, observar que la tabla dinámica a efectos de Excel es un objeto. Por tanto, al tratarse de un objeto, nos va a generar estas pestañas adicionales. Se han generado herramientas de tabla dinámica, dos pestañas adicionales, la de analizar y la de diseño, que si nosotros no salimos de la tabla dinámica, estas pestañas adicionales desaparecen. Al momento de seleccionar nuevamente el cuadro de diálogo de tabla dinámica, estas nuevas pestañas se vuelven a mostrar porque estamos hablando de un objeto que se ha incrustado dentro de la hoja de Excel. También se nos ha abierto esta parte, en la parte derecha de la hoja de cálculo, se nos ha abierto los campos de la tabla dinámica. Si en algún momento llegan a desaparecer estos campos, son los que se muestran aquí mostrar, lista de campos, son estos que aquí desaparecen, aquí se vuelven a mostrar. Nos muestra, y es sobre lo que trabajaremos, aquí nos muestra todos los campos, son los mismos campos, son las mismas columnas que tenemos en nuestra base de datos. ID del empleado, apellido, nombre seccional, aquí tenemos ID del empleado, apellido, nombre seccional, son exactamente los mismos, que son los que usaremos precisamente para construir nuestra tabla dinámica. ¿Cómo lo vamos a construir? Utilizando estos 4 cuadrantes que nos ofrece Excel para construir la tabla dinámica, que son las áreas. Estas áreas son los filtros, las columnas, las filas y los valores. Ahora vamos a ir jugando con estos campos y los vamos a ir poniendo en estas diferentes áreas para ver cómo se va construyendo la tabla dinámica. Lo más importante son los valores, que es lo que nosotros le vamos a decir a la tabla dinámica que cuente, que sume o que promedie o que muestre el máximo, etc.
Es básicamente lo que se va a contar. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una, o podemos irnos por el ID del empleado y decirle que nos cuente, por ejemplo, la cantidad de empleados que tenemos en esta universidad, o podemos ir a que nos sume la cantidad de salarios. Podemos en este ejemplo basarnos con el salario para que haga una sumatoria de los salarios. Entonces vamos a elegir el campo de salario. Con el botón izquierdo del mouse seleccionamos este campo y sin soltar el mouse lo vamos a arrastrar y nos lo vamos a llevar al cuadrante de valores. Una vez que está aquí, ya ven que se pone esta línea aquí verde, ya nos lo hemos traído a este cuadrante y aquí lo soltamos. Al soltarlo aquí, automáticamente por default ya me dice que me está sumando los salarios. Esto luego se puede editar y decirle a Excel que en vez de que me lo sume, me lo cuente o me lo promedie. Esto se puede luego cambiar, pero por default Excel lo que primero hace es sumarlo. Entonces ya aquí me da la sumatoria de todos los salarios que tenemos en la columna G. Es lo primero que está haciendo. Ya luego podemos ir a decirle, ok, ahora todos esos salarios yo los quiero ver por ejemplo, la facultad. Entonces podemos venir al campo de facultad, lo mismo con el botón izquierdo del mouse, lo seleccionamos y sin soltarlo nos lo vamos a traer a las filas, por ejemplo. Y lo soltamos aquí en las filas. Entonces ahora sí tenemos aquí todas las filas únicas y ya me va a decir por facultad cuál es la sumatoria de los salarios. Entonces me dice toda la facultad de administración, todos los salarios suman este total. Toda la facultad de administración, de comunicación suma este total de salarios. Y así entonces ya estamos viendo aquí los totales por facultad. También lo podemos ver en vez de a nivel de filas, si lo cambiamos y lo movemos a columnas, lo podemos ver a nivel de columnas. Entonces ya vemos lo mismo, pero a nivel de columnas. Vamos a regresarlo a filas, porque se ve mejor. Y podemos jugar ahora con dos variables a la vez. Ahora estamos viendo las facultades, pero podemos ver dos variables a la vez. Podemos ver, por ejemplo, la facultad y la seccional. Podemos traernos la seccional a nivel de columnas. Entonces ahora tenemos dos variables. Ahora vemos que la facultad de administración en Bucamaranga tiene esta cantidad de suma de salarios. Entonces, aquí tenemos dos variables, seccional y filas. Aquí tenemos ahora dos variables, seccional y facultad. También saber que a nivel de filas o de columnas podemos ir a más de un nivel. Ahora tenemos únicamente el nivel de facultad, pero si yo bajo la seccional y la pongo debajo de la facultad, entonces ya voy a ver que en administración tengo esta suma de salarios, pero yo puedo saber que debajo de administración cómo se está repartiendo este total de salarios. Ok, vamos a cambiar, vamos a poner este campo de valor como moneda. Vamos a poner el formato correcto de moneda para que se vea bien. Ok, ya lo tenemos. De estos 72 millones, 22 millones son en la seccional de Bucamaranga, 28 millones son de la seccional de Medellín y 22 millones son en Palmira. O sea, podemos bajar un nivel. También podemos realizarlo como columna y también podemos aplicar un filtro. Podemos, por ejemplo, traernos el de cargo y traérnoslo como un filtro. Entonces ya nos lo pone aquí arriba de todo. Ahora no hay ningún filtro aplicado porque aquí nos dice todos, pero podemos decirle, por ejemplo, que nos muestre nada más los docentes. Entonces, si elegimos los docentes, ahora estos resultados que nos está mostrando aquí es únicamente para el cargo de docente. Ya nos dice que los docentes en la Facultad de Derecho en Bogotá, los salarios suman 17 millones. Claro, aquí estamos hablando de pesos colombianos, por eso son montos tan altos. No sé si vieron cómo, vamos a repetir la parte de cómo pusimos el formato de moneda. Si nos vamos aquí a la parte de valores, seleccionamos con el mouse, con el botón izquierdo, configuración de campo de valor. Aquí tenemos la parte de que por default viene la suma, pero aquí podemos hacer una cuenta, un recuento, un promedio, el máximo, el mínimo. Aquí están todas las opciones.
Pero aquí también tenemos el formato de número. Entonces aquí es donde venía como general. Aquí lo hemos cambiado como moneda para que nos ponga. Es más, vamos a aprovechar para quitarle los decimales que no nos ocupan espacio. Entonces aquí le damos aceptar, aceptar, ya nos quita los decimales y ya se ve de forma correcta. Entonces así es como se construye una tabla dinámica. Vamos a quitarle el filtro. Una vez que ya se dominan los campos y los cuadrantes, ya el objetivo entonces es empezar a jugar entre qué campo es mejor ubicar en qué cuadrante, para que entonces se puedan obtener las mejores conclusiones de la tabla dinámica. Lo bueno de la tabla dinámica, una de las bondades que tiene es que cuando se actualiza la base de datos que tenemos aquí, en las columnas de la A a la I, por ejemplo, que esta base de datos se actualiza, ingresa una nueva persona o se actualizan los salarios, si por ejemplo ahora esta persona, Jerónimo Burgos, ya no gana 3.200.000, ahora gana 4 millones, entonces la tabla dinámica también se va a actualizar. Nos vamos a ir al botón analizar y le vamos a dar al botón actualizar o actualizar todo si fueran muchas tablas dinámicas y solito se actualiza la tabla dinámica también. Es una de las ventajas que tiene la tabla dinámica, que los datos se van a actualizar de forma inmediata también. Las tablas dinámicas tienen muchísimas bondades y muchísimas herramientas. Tiene, por ejemplo, la parte de segmentadores de datos, de insertar escalas de tiempos, se pueden ingresar campos calculados, se pueden vincular diferentes rangos y tablas dinámicas a la vez, se pueden crear dashboards, es infinidad de opciones en el mundo de las tablas dinámicas que no nos alcanzan para ver en una única clase. Por eso tenemos un taller completo de 15 horas, incluso se puede extender. Los invitamos a que vean el temario completo de nuestro taller de análisis de datos porque es un mundo entero de posibilidades. Esperamos que les haya dado un primer panorama del mundo de las tablas dinámicas. Muchísimas gracias.